Oh bendito desierto, escuela gloriosa de bendición. Es de bendición porque mira todo lo que sucede durante ese tiempo. Hablar de desierto es hablar de tiempos y ocasiones. Hablar de desierto es hablar de tiempo y ocasión donde el Señor extrae de nosotros lo mejor, donde se produce lo mejor de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido nuevamente a Sanidad para el Alma. ¿Alguna vez me has escuchado mis historias, mis testimonios? Y quiero decirte que soy nativa de Colombia, de una región muy desértica que está en la parte alta de La Guajira. Realmente yo nací en la parte media, pero estuve en toda mi niñez y parte de mi adolescencia y mi temprana juventud también en esos lugares desérticos donde hay una aridez, calor, ausencia de lluvias. Las lluvias son muy escasas y también mucho calor. Entonces, yo puedo hablarte a ti de lo que es un desierto físico porque lo viví. Lo viví en La Guajira, el departamento de La Guajira. Y hablar de desierto es hablar de soledad, hablar de carencias. Cuando digo carencia me refiero a bienes materiales, me refiero a amigos, el idioma, la nación. Me refiero también al empleo, a las finanzas. Eso es pasar por un desierto. Y también cuando decimos desierto estamos hablando de un silencio. En el desierto no hay nada. Como tú lo puedes observar, en el desierto lo que hay es espinas, cactus, un sol candente. De modo que hoy vamos a ver qué beneficios tiene atravesar un desierto. ¿Cuál es la bendición de estar allí? Porque aparentemente esto no es nada agradable. Según lo que acabo de exponerte a ti, no parece agradable. Pero sí hay un propósito. Hay un para qué. ¿Por qué nosotros y para qué debemos atravesar un desierto? Bueno, te voy a dar 5 razones con base en la palabra de Dios. La primera razón para qué debemos nosotros pasar por el desierto es para que anhelemos la presencia de Dios. Salmo 63. Aquí está el rey David hablando desde su experiencia personal. Él tuvo que estar en un desierto no una vez, muchas veces, a causa de la persecución y no estaba muy cómodo en ese lugar. Y precisamente en esa incomodidad es cuando nosotros anhelamos con vehemencia la presencia de Dios. Él dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Allí te acuerdas quién es tu Dios. Todas aquellas personas cuando están atravesando por momentos difíciles, de pruebas, de dolor y de carencia, de todo tipo de dificultades, allí se acuerdan de Dios, ¿cierto que sí? Y decimos, no, pues ahí todos son cristianos, ahí todos reconocen que hay un Dios en los cielos que les puede ayudar. Él dice, mi alma tiene sed de ti. Si hay calor, se produce la sed. Si hay un sol candente, el calor te va a producir sed. Él dice, tengo sed de ti, mi carne te anhela, como la tierra seca y árida, donde no hay aguas. Está muy bien ilustrado. Esta experiencia de David nos enseña a todos. Y ahora te voy a dar una segunda razón para que nosotros debemos pasar por un desierto. La segunda razón es, según Salmos capítulo 107 y el verso 4, es para aprender a clamar a Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto, sale libre de la esclavitud y ahora va atravesando por un desierto donde anduvo perdido, dice el verso 4 del Salmo 107. Anduvo perdido por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Iban hambrientos y sedientos. En el desierto no solamente se despierta la sed por Dios, sino también el hambre. Por eso necesitamos a Dios. Es cuando más lo necesitamos. Es cuando nosotros clamamos a Él porque lo necesitamos. Allí sucedió esto, en el verso 6. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Súmale a lo dicho la angustia y la aflicción, características del desierto. Esa es una particularidad. Entonces tú allí te puedes ubicar en el contexto en que tú vives o lo que tú has atravesado o posiblemente lo que tú estás viviendo actualmente y tú dices, yo estoy atravesando un desierto, porque todas las especificaciones dadas por mi hermana están dentro de mi realidad.
yo lo estoy viviendo. En tercer lugar, te voy a dar una tercera razón del por qué nosotros debemos atravesar el desierto. ¿Para qué? Para aprender a oír la voz de Dios. ¿Has escuchado una de mis experiencias cuando estuve en uno de los desiertos más áridos que yo he vivido en mi vida? En la época de los años 2003 y 2004, donde fui llevada a un desierto donde había aridez, soledad, silencio, escasez en cuanto no tenía los bienes personales. Fueron provistos por Dios, pero yo no tenía allí amigos, ni tenía una persona de quien depender. No tenía nada de esas cosas. No tenía familiares, no tenía un empleo, no tenía el dinero, pero ¿sabes qué sucedió allí? Allí aprendí a oír la voz de Dios para poder obedecerle. Oseas capítulo 2, verso 14, el Señor nos dice, he aquí que yo la atraeré. Está hablando de su iglesia, de su amada. Yo la atraeré y la llevaré al desierto. Quiere decir que al desierto te lleva a Dios. Y ahora dice, ¿para qué? Para hablarte a tu corazón. Esto es hermoso. El Señor mismo nos lleva a un desierto para hablarnos, porque es que en ese lugar, allí tú estás solo. Solamente están Dios y tú. Es la mejor oportunidad para poder oír su voz. Y yo le digo al Señor de esta manera, gracias Señor por llevarme al desierto. Gracias por tu sabia y soberana decisión. Tal sucede que no me das ninguna explicación. Simplemente me conduces hacia un encuentro, porque quieres hablar conmigo muy directo, porque quieres hablarle directo a mi corazón. Me atraes llevándome de tu mano, luego me hablas, para producir en mí una maravillosa transformación. Qué manera tan efectiva de ministrar tu palabra. Oh, bendito desierto, escuela gloriosa de bendición. Es de bendición porque mira todo lo que sucede durante ese tiempo. Hablar de desierto es hablar de tiempos y ocasiones. Desde nosotros sale lo mejor. Hablar de desierto es hablar de tiempo y ocasión donde el Señor extrae de nosotros lo mejor, donde se produce lo mejor de nosotros. Voy a mencionarte en cuarto lugar esta razón. ¿Para qué debemos pasar por el desierto? Y digo debemos porque todos debemos pasar por aquí. Todos debemos pasar por allí. En cuarto lugar es para aprender humildad. Para aprender humildad. En Deuteronomio capítulo 8 y el verso 2 te leo palabra de Dios para todos. Recuerda el camino por donde el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. Él no dice recuerda, no lo vayas a olvidar. Ese desierto que tú viviste hace algunos años, lo debes recordar hoy, porque allí el Señor te va a volver a hablar. Y tú dices, claro, no fue en vano lo que yo viví en aquella época. Algo aprendí y no lo debo olvidar. El Señor le dice al pueblo de Israel cuando lo saca, luego le habla y le dice, recuerden el camino por donde el Señor los ha guiado todos estos 40 años en el desierto. Dios te guía en el desierto. Y luego, ¿qué dice? Para enseñarte a ser humilde. Mira aquellos que están pasando una situación bien difícil, cómo se humillan, ¿cierto? Tú también, tú lo has vivido. Cuando te tocó pasar ese momento de prueba bien difícil, aún pensabas que ibas a perder la vida. ¿No te humillaste? Claro, y clamaste a Dios. Tu rostro reflejaba el carácter de Cristo, porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Así que hoy dale gracias a Dios por ese momento de prueba, de dolor, de aflicción. Y el Señor dice, no lo olvides, porque eso lo permití para que tú aprendas a ser humilde. Y en quinto lugar, quiero mencionar esta razón por la cual nosotros debemos pasar por desiertos para ser probados. Deuteronomios capítulo 8 y el verso 2, que ya lo acabo de leer en la palabra de Dios para todos, en esa versión, dice, recuerda el camino por donde el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto. Allá leímos la primera parte, dice, para enseñarte a ser humilde. Ahora concluye diciendo, para ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. ¿Acaso el Señor no sabe todas las cosas? ¿Acaso Él no conoce nuestros corazones? Sí, entonces es con el propósito de que yo misma me dé cuenta qué hay dentro de mí, para que yo sea consciente. Al ser probada, yo me doy cuenta qué tengo, de qué material estoy hecha. Y digo, no, realmente Dios está extrayendo lo mejor de mí, me está purificando.
El desierto purifica, el desierto te hace ser mejor, porque el Señor dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en crecimiento hasta que el día alcanza su plenitud, hasta que es pleno. El desierto, eso saca de nosotros lo mejor, nos purifica, nos limpia. Y sabes algo, el desierto es para los hijos de Dios que ya salieron de la cautividad, que ya no son esclavos, que son libres, pero que necesitan ser perfeccionados. ¿Hacia dónde nos conduce la prueba del desierto? En Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, nos dice, hermanos míos, aquí nos está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a los hermanos, no le está hablando al hombre que no ha recibido a Cristo en el corazón. Hermanos míos, eso es para ti, mi hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, dice, para que tú seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. La prueba del desierto nos conduce a eso, a ser perfectos y cabales. Perfecto significa tener un carácter maduro, alcanzar una madurez plena. Por lo tanto, yo te digo a ti a esta hora, no le huyas, ni tengas miedo a atravesar el desierto, porque tú no vas solo. El desierto tú no lo atraviesas solo, tú no lo atraviesas sola. Mujer, te estoy hablando a ti. El desierto tú lo atraviesas con el Señor. Aquí dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué le dijo a Israel? Yo te he guiado en estos 40 años. ¿Durante cuántos años tú has atravesado el desierto? ¿Cuántos años llevas? Tú dices, ya yo perdí la cuenta de cuántos desiertos he vivido en mi vida. Pero en todos ellos Dios ha estado contigo. Así que no tengas miedo a atravesar uno más, porque Dios va a estar ahí contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te vas a anegar. Y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque Dios estará contigo. Entonces podemos decir, bendito desierto. Padre, gracias por guiarnos y por acompañarnos en cada desierto para purificarnos y para perfeccionar nuestro carácter. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por darle like al video y por comentar. Nos vemos en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma.